Hola, buenos días a todos y a todas. Siento mucho no estar presente hoy en esta quincena de la salud que organiza el área de salud en la que trabajo. Yo soy María Ángeles Medina Martínez, trabajo en el centro de salud, en el consultorio doctor Alberto García, lo que vosotros conocéis como el consultorio de los pisos azules, y soy médica de familia. Hoy os traigo un tema en el cual siento especialmente no estar presente para poder debatir y consultar vuestras dudas, pero agradezco mucho a la doctora Rebeca La Paz, a mi compañera, que presente el vídeo y que además esté con vosotros en la sala para poder atender a las preguntas. Nosotras lo prepararemos a priori, pero siento muchísimo que después de haberme comprometido a presentaros este tema, que considero muy importante y muy delicado, finalmente no voy a estar presente en la sala, pero sí que a través de Rebeca podremos resolver vuestras dudas. Y el tema no es ni más ni menos el que he llamado la dignidad de los cuidados de las personas mayores y dependientes. Y se trata de generar una sensibilización ante el maltrato de la vejez y la dependencia. Es un tema muy delicado, como os he dicho, pero ¿por qué he elegido? Porque cuando Rebeca me dijo, María Ángeles, ¿qué tema puedes dar para la quincena de la salud? ¿Por qué he elegido este tema tan delicado? Pues porque no se puede mejorar lo que no se conoce y porque fruto de un compromiso personal con este tema, pues decidí participar en aquello que se me invitara para dar a conocer esto que está sucediendo en muchos hogares de nuestro barrio y que sin embargo entre todos tenemos que dar mayor visibilidad. Y este compromiso, como os decía, fue este verano, el verano pasado, en junio, cuando me invitaron en la UMH, en la universidad nuestra, en la Universidad de Elche, a una jornada de sensibilización por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Es decir, sabéis que hay días mundiales donde se celebran determinadas enfermedades, circunstancias. Son muy famosos el Día de la Violencia de Género o el Día del Cáncer de Mama. Pues también el maltrato y el abuso en la vejez tiene un día. Normalmente esto no es por hacer bonito, esto es pues porque es necesario, ¿vale? Así que en junio, el 14 y 15 de junio, participé en estas jornadas con motivo de este Día Mundial. Yo, además de médica en nuestro barrio, también soy la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, que es este logo en azul que veis aquí, y me invitaron por este motivo. Como dice que no hay nada mejor para poder enseñar que, que tienes que aprender, ¿no? Porque te obligas a hacer un repaso, etcétera, pues profundicé más en este tema. Y esta mirada que veis aquí, pues me impactó esta realidad que yo misma tampoco era lo suficientemente consciente y fruto de esto pues decidí emprender, por ejemplo, acciones como la de hoy con vosotros, como acción comunitaria. La dignidad de los cuidados de las personas mayores está en nuestro código ético. Aquí tenemos el decálogo ético de los médicos y médicas de familia, donde en su número 1 nosotros abogamos por la dignidad de las personas. La dignidad de nuestros y nuestras pacientes siempre debe estar por encima de los intereses científicos, personales o institucionales, e incluso por encima de los intereses de familiares y cuidadores cuando son contrarios a los de los pacientes. Es decir, a pesar de lo peliagudo que puede ser sacar a la luz estos temas, nosotros como médicos y médicas de familia, como enfermeras de familia, tenemos la obligación de dar a conocer esta situación para mejorarla.
Y todo ello por la dignidad de las personas que a lo mejor no pueden manifestarlo, porque no pueden por problemas físicos, problemas de salud mental o también por una dependencia también psicológica, como luego pasaremos a ver. Nosotros en la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria tenemos un grupo de trabajo de atención al mayor, donde hacemos recomendaciones hacer y no hacer en las personas mayores en este caso, aunque hay más documentos hacer y no hacer. Nosotros nos regimos en la consulta y en nuestra actuación por la evidencia científica. Todo necesita ser estudiado, evaluado, medido y poner de relieve qué situaciones hay que hacer como plan de acción. En concreto, en temas de las personas mayores, pues una de las cosas que tenemos que hacer es fomentar un envejecimiento que llamamos envejecimiento activo la mayor parte del tiempo, priorizando también los factores sociales que rodean a la persona mayor. Recientemente, en abril de este año, nuestra sociedad científica hemos sacado a la luz la situación que vivimos en nuestras consultas como médicas y como enfermeras sobre la atención domiciliaria. Los pacientes dependientes, los pacientes mayores, pueden estar en su casa o en una residencia sociosanitaria. Nosotros en concreto, en el grupo de atención domiciliaria, hemos puesto de manifiesto lo que nos preocupa y no es ni más ni menos que ahora mismo, ante la sobrecarga de consulta, pues estamos teniendo una actuación en domicilio muy por debajo de lo que necesitamos, tanto las familias, las personas como también los médicos de familia para poder garantizar una actuación de calidad. ¿Y cuántos grados de dependencia hay? ¿Qué es la dependencia? Nosotros hablamos de paciente robusto, de paciente frágil, de paciente crónico complejo y paciente paliativo o crónico de alta complejidad. Normalmente en casa tenemos a los pacientes mayores, pero que son bastante activos, el paciente frágil, cuyo índice de dependencia ya aumenta en esta escala de colores rojo, amarillo, verde, pero también tenemos en casa pacientes crónicos complejos y pacientes de alta complejidad. No solamente estas dos últimas categorías están en las residencias, sino que también los tenemos en nuestras casas, es decir, que también dependen directamente del centro de salud. Y aquí os traigo ya un poco de datos desde donde os quiero llamar la atención. Es un secreto a voces que hay maltrato en las personas mayores y las estadísticas así lo dicen. Un 5% de los ancianos españoles sufre algún tipo de maltrato, en el que la mayoría de los casos no denuncian por depender emocional o económicamente de su agresor. En España se calcula que 1 de cada 5 homicidios de ancianos se produce en el seno de la familia. Este es otro dato. El concepto de maltrato incluye el abuso físico, que representa un 25% de los casos, el psíquico, 30%, sexual y económico, otro 30%, aunque el más frecuente es el maltrato por negligencia, un 49%, es decir, el provocado por fallos o por omisión en la provisión de cuidados que requiere el mayor. La negligencia. La negligencia también es de todas las personas que rodeamos al anciano o al dependiente. Hay personas que son dependientes que no son ancianas. Entonces, también estamos ahí los sanitarios y muy de cerca las personas que están en la propia casa con las personas que sufren este maltrato. Cuanto mayor es la dependencia, y por eso os ponía en la diapositiva anterior los grados de dependencia, cuanto más dependiente es la persona, más tasa
más probable es que esté en riesgo de maltrato. Ni mucho menos quiero decir que todas las personas de las cuales vosotros sois cuidadores, formales o informales, los estáis maltratando, nada más lejos. Y ahora os diré, un poquito más adelante, os diré especialmente a qué me refiero y por qué soy tan sensible a esto de alzar la voz. Solo se detectan el 10-15% del total de casos, de todos los casos existentes. Vamos a hacer una estimación muy grosso modo sobre mi cupo de más de 1.500 pacientes, donde el cual yo puedo tener aproximadamente, pongamos para redondear, 200 pacientes que tengan estas características de anciano frágil, anciano altamente dependiente. Solamente teniendo en cuenta que de ellos el 5% padecen malos tratos en el domicilio, yo solamente tengo conocimiento de un 10-15% de ellos. Y os puedo decir que creo que mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, esto además no tenemos que bajar la guardia porque pasa en todas las casas, o puede pasar, o llegar a pasar en todas las casas, en todas las clases sociales y en cualquier nivel socioeconómico. No demos por supuesto que alguien que sea de un nivel socioeconómico bajo va a tener más factores, o que esto no sucede también en clases socioeconómicas más favorecidas. En más de la mitad de los casos, los maltratadores son los hijos y en torno al 10% son los cónyuges. Sé que son estadísticas muy impactantes y que estamos hablando de un tema muy delicado. Por favor, no sentiros culpable de conocer. La información nos hace más potentes, la información nos hace detectar, ser proactivos, denunciar, ayudar. Dentro de este secreto a voces, tenemos que decir que otros factores de riesgo importantes son los antecedentes familiares de maltrato. Hay familias que el maltrato es una dinámica que tal vez se ha aprendido generación tras generación. Es una manera de relacionarse. Muchas veces oculta, muchas veces esta dinámica es más de hechos que verbal, que hablar expresamente. Nosotros somos maltratadores, no. Es la manera de relacionarse que tienen algunas personas. El aislamiento social y relacionarse solo y exclusivamente con el cuidador es un factor de riesgo muy importante. Esa dependencia que tiene la persona hacia la persona que a su vez la cuida y la maltrata. Hay 3 tipos de maltratadores. Los hostiles, porque han sido maltratados previamente por el anciano que ahora cuidan. Los autoritarios, que son intransigentes con las incapacidades de la persona mayor. Y los dependientes económicamente del anciano. ¿Cuántas familias hay en nuestro barrio que dependen de la pensión de la persona a la que cuidan? Pero a la vez, imaginaros que no tienen una buena relación con esa persona o no la tenían previamente a que el anciano está postrado en una cama y no puede valerse para nada o verbalizar sus necesidades o decir lo que siente. Estamos hablando de situaciones muy sensibles, muy, yo diría, delicadas, que tenemos que tener una delicadeza máxima a la hora de tratarlas, porque son personas que sufren tanto unas como otras, pero qué duda cabe que las personas que no pueden valerse por sí mismas, además, sufren por partida doble. Los signos de alerta, a los cuales todos, personal sanitario y también los familiares, tenemos que estar alerta para identificar. En los casos de negligencia, el signo más frecuente es el descuido, la falta de aseo, la desnutrición, la ropa inadecuada. Si nosotros, nuestro padre o nuestra madre,
no estamos al 100% cuidándolo, sino que vamos un fin de semana a casa de visita a una residencia o cualquier situación en la que no seamos los cuidadores principales, pero sí que estemos en el entorno, o seamos una vecina o un amigo, un familiar, un primo, un cuñado, que vayamos de visita y observemos que el anciano o la persona dependiente que está postrado en una cama o está en un sillón esté en un estado de desnutrición. De eso que dices, pues no está limpio, no está aseado, no está bien vestido o yo diría que está demasiado desnutrido. Por favor, tengamos en la alerta de que puede haber algo más. ¿De acuerdo? No volvernos locos con esta situación, pero sí tener esa sensibilidad, porque la persona puede ser mayor, pero debe de estar aseada, debe de estar bien cuidada, bien peinada. Si no es así, algo puede estar sucediendo. El maltrato físico en concreto, los profesionales y los familiares debemos sospechar que el paciente tenga contusiones en las muñecas o en los hombros, hematomas, quemaduras o que se caiga mucho y se le rompa muchas cosas. Todo eso podría ser que el paciente, la persona, está siendo maltratada. Cuando el abuso es de carácter psicológico, los mayores manifiestan sus miedos y temores con confusión, llanto injustificado o en forma de depresiones que no acaban de serlo. Muchas veces con una mirada, este tipo de personas nos quieren decir mucho, pero no nos dicen nada, porque sufren en silencio cuestiones que ellos mismos no quieren delatar. El perfil del cuidador. He de deciros, bueno, antes hablaba de cuidador formal y cuidador informal. El cuidador formal es alguien a quien tenemos contratado para ello, ¿de acuerdo? Y no forma parte de la familia normalmente. Pues fijaros que los cuidadores formales, precisamente porque son empleados de esa familia, no suelen ser maltratadores, no suelen ser, ¿de acuerdo? Los cuidadores que dedican las 24 horas del día a atender a estos pacientes que no tienen más relaciones sociales ni desarrollo laboral posible son los que tienen más riesgo en un momento dado de caer en el abuso, también ellos, porque se sienten muy insatisfechos, no solamente de maltratar, sino de maltratarse con drogas, con pastillas para la ansiedad y acabar maltratando a la persona que precisamente más quieren y a la que están dedicando su vida. Es muy duro ser cuidador informal, es muy duro ser hija de una persona con Alzheimer y estar 24 horas cuidando a esa persona sin poder tener un trabajo, sin poder tener más vida social. Es francamente muy duro. El abuso al mayor lo realiza casi siempre una mujer. El perfil del maltratador, precisamente porque en España, por nuestra tradición, por nuestra cultura, solemos ser más las mujeres las que cuidemos en casa que las que no. Obviamente también las que más incurren en el maltrato. Sucede fundamentalmente porque hay un cansancio por parte del cuidador. Por eso, cuantas más ayudas reciba el cuidador, menos posibilidades de que se produzca el maltrato. Todo el apoyo del mundo, todo el apoyo y toda la transparencia del mundo, todo el reconocimiento del mundo a estas mujeres, a estos hombres, a estas familias que están cuidando a una persona de estas características en su casa. Y no presuponer que esto es un camino de rosas, al contrario. Seguro que hay situaciones muy dolorosas y cuanto más dependiente, más dolorosas y cuanto más largo es el periodo de cuidado, más posibilidades hay, más silencio hay y más se intenta disimular todo esto que está sucediendo en el ámbito doméstico, en el ámbito con más intimidad, donde es muy difícil alcanzar lo que realmente está sucediendo. Os traigo un estudio, el estudio Presencia, donde se estudió y se presentó hace ya unos años en un congreso en Barcelona. Es un estudio muy grande
en el que se incluyeron muchos pacientes, muchas familias y se analizó el perfil del maltrato. La gran conclusión es que, como os decía antes, a mayor dependencia, mayor sospecha, ¿de acuerdo? Y a mayor sobrecarga del cuidador, mayor sospecha. El 62,2% presentaron una puntuación de 1 o más en el cuestionario, en uno de los cuestionarios que os pasamos cuando hacemos, por ejemplo, los certificados de la ley de dependencia. Estos cuestionarios también nos dicen qué pacientes están en mayor riesgo de sufrir este maltrato. Son personas que tienen varias enfermedades, ¿de acuerdo? Estas personas que tienen varias enfermedades y que necesitan un manejo muy complejo en el domicilio, pues son más proclives a padecer este maltrato. Son pacientes que sufren EPOC, son pacientes que sufren cáncer y son pacientes polimedicados. Cuanto mayor es el índice de polifarmacia, más posibilidades tienen estos pacientes de ser maltratados. Por tanto, nosotros los sanitarios, como también el resto de familiares que estén en el entorno, cualquier persona que esté en el entorno de estas personas, podrían en un momento dado encenderse una luz roja en su cabeza. Y si esto se reitera, si esto se reflexiona, si esto no se puede acusar a nadie de nada, se trata de mejorar, ¿de acuerdo? La idea no es de buscar el conflicto ni la confrontación, sino de sacar a la luz estos casos para mejorar. Las conclusiones de este estudio nos dijeron que el perfil en general son personas de más de 75 años, del sexo femenino, una mayor prevalencia del estado civil casado, de estudios primarios, con una renta entre 600 y 1.200 euros, con pensiones contributivas, que tiene vivienda propia y con la mayoría de pacientes sin sospecha de maltrato según el consultorio, según según el cuestionario. Entonces, fijaros que este, digamos, es el perfil de las personas que pueden ser maltratadas. El sexo femenino, contar con un mayor número de personas en el domicilio y el antecedente de maltrato previo se asocia con la sospecha de maltrato a personas mayores también. Esas fueron las conclusiones de este importante estudio a nivel nacional que se ha presentado y que la verdad es que nos sobrecoge. Como os decía, nuestro grupo de trabajo de atención a las personas mayores nos dice a los sanitarios un poco qué tenemos que hacer si identificamos una situación así en el domicilio. Bueno, pues primero y principal, tener presente esos factores de riesgo. Bueno, vigilar, ver si hay unas lesiones agudas, preguntar, interesarse con los familiares y si tenemos una alta sospecha clínica pero finalmente no se confirma, pues reevaluar, estar pendientes, estar al lado de las familias, ¿de acuerdo? Todo esto es complejo. Si tenemos una alta presión asistencial y dejamos de hacer lo más importante probablemente, que es la atención domiciliaria a las personas mayores y dependientes. En el caso confirmado, que tengamos una confirmación de estos malos tratos, pues tenemos que realizar un parte de lesiones al juzgado. Esto es muy parecido cuando detectamos a un caso de violencia de género y la verdad es que para nosotros no es plato de buen gusto. Aún así, también nosotros mismos podríamos entrar en lo que se llama negligencia institucional si no ponemos de manifiesto esta situación. Esta situación entraría dentro del campo entonces de la valoración por los servicios sanitarios
y habría un plan de intervención individualizado en el cual lo principal es reconducir esta situación, pero también habrían personas mayores que podrían caer en situación de desamparo al tener que realizar una orden de alejamiento de sus cuidadores maltratadores sobre la persona y tener que institucionalizarla. Muchas veces en contra de lo que la propia persona quiere, porque quiere permanecer en su casa, porque quiere en el fondo a sus hijos, a sus nueras, a toda la familia, le gustaría que lo cuidaran, pero en ocasiones, esto es raro, pero sucede. Eh, Hay que separar, al menos momentáneamente, para abrir un espacio de reflexión y de mejora con la familia, estar pendientes y si hace falta institucionalizar a la persona mayor para que no siga recibiendo malos tratos. Todo ello, este algoritmo de valoración y de diagnóstico, pues tenemos que tenerlo presente todos, que puede suceder y dar la voz de alerta en los casos en los que consideremos más que probados. Bueno, estamos llegando al final. Tenemos unas conclusiones. Desde luego, para nosotros, para los sanitarios, tenemos que tener en mente el problema para ser capaces de detectarlo y, por tanto, reducir las tasas de infradiagnóstico que hemos visto que se sucede. Durante solo, que se dice que solo el 10% de los casos de los malos tratos nos llegan a las consultas. Es muy poquito. Imaginaros que solamente diagnosticáramos el 10% de los infartos o de los ictus, pues seríamos muy malos médicos. Nosotros también tenemos que identificar estas situaciones tanto por parte de los médicos como de las enfermeras que somos del centro de salud, que somos los más cercanos a las personas. Tenemos que ejercitar la prevención. Vemos en la consulta a pacientes y cuidadores o en el domicilio. Los hijos, en la mayoría de los casos, los conocemos. Somos médicos de toda la familia. Desempeñamos un papel clave para prevenir el problema y para detectarlo a tiempo. Pero claro, muchas veces nos falta esa complicidad, esa información que muchas veces está muy, muy oculta porque se sufre en silencio. Tenemos que ser proactivos, como indican los estudios disponibles, porque como os decía, hay muchas personas que podrían estar sufriendo abusos o negligencias y eso significa que los médicos de familia y enfermeras de familia tendremos en nuestro cupo un número significativo de pacientes con este problema y sin embargo no están identificados. También tenemos que tener la información de servicios sociales. No sé si sabéis que la información de las trabajadoras sociales de servicios sociales del Ayuntamiento o de la Generalitat no están en nuestro alcance, no están en nuestra historia de salud. Nosotros no sabemos si ya se ha hecho alguna actuación porque no tenemos un registro común. Ahí son dos consellerías diferentes y desde Sanidad nos falta información. Y es una pérdida de oportunidad, la verdad. Desde Salud Pública, seguir trabajando en la violencia que se produce en el hogar para que deje definitivamente de ser un asunto privado. Tenemos que formarnos nosotros, los sanitarios. Ya os hablaba antes de los sistemas de información, ¿no? de nuestra historia clínica, que al igual que cribamos, que detectamos con cada vez mayor sensibilidad y proactividad los casos de violencia de género. Se ha invertido mucho en violencia de género. La violencia de género creo que ha dado un salto cualitativo en España. Sin embargo, no se han invertido, no se han dado recursos para la violencia sobre las personas mayores. Y este no es un tema menor. Mayor sensibilización también a la ciudadanía. Tenemos que tener en la mente también vosotros lo importantes que sois para ayudar entre todos a mejorar estas tasas y esta falta de visibilidad. Como os decía, lo que no se conoce no se puede mejorar. Si no somos capaces de evidenciar lo que sucede,
con dificultad podremos implementar algún tipo de mejora. La prevención. Yo soy una firme defensora de la educación para la salud en las escuelas. Ya desde pequeñitos aumentar el nivel de conocimiento sanitario de todas las personas. Es una medida que no es a corto plazo, es a medio y largo plazo y hay que ponerse ya manos a la obra a educar a ciudadanos que tengan presente, entre otras muchas cosas, eh, que a los mayores no se les maltrata, a los mayores se les cuida, se les protege y se les quiere con la mayor amplitud de miras posible. Hay que educar en la crianza con apego a nuestros mayores que lo han dado todo por nosotros, que lo siguen haciendo. Son parte de nuestra cultura. En la cultura mediterránea somos cada vez más fríos y distantes como los nórdicos, pero nosotros nos caracterizamos por criarnos en torno a los abuelos y tenerlos en nuestro... en nuestra cerca, muy cerquita a nosotros desde que somos chiquititos hasta que fallecen. Esto es un valor que protege, es protector para nosotros mismos. Todos seremos mayores y todos necesitaremos cuidados, eso es así en mayor o menor medida. Hay que fomentar ese envejecimiento activo que os decía, pero bueno, es ley de vida que a pesar de dar años a la vida eh, no solamente vida a los años, pues entonces aún así necesitaremos cuidados y tendremos que recibir lo que hemos sembrado también. Necesitamos unas leyes, una legislación que de verdad haga que se pueda conciliar para el cuidado y lo que supone para una persona en el seno del domicilio tener una persona así, poder conciliar, poder tener espacios de respiro, poder tener esos recursos para la formación, para institucionalizar a las personas, por ejemplo, de manera breve, para que podamos irnos de vacaciones, para que podamos tener un cuidador formal en casa, para que podamos ir a hacer la compra o a la peluquería porque eso es lo que nos puede evadir y nos puede bajar la tensión de estar 24 horas cuidando a una persona. Y por último, campañas de sensibilización, como por ejemplo esta que estamos intentando. Cualquier persona del entorno del paciente puede lanzar la señal de alarma. Eso sí, no solamente bajo un grado de sospecha, porque es grave lo que estamos poniendo encima de la mesa. Tenemos que tener más que un grado de sospecha, tenemos que tener, desde luego, una confirmación de que esto está sucediendo para que podamos actuar. La formación, como os decía, y también los recursos. Estas serían las conclusiones que quería deciros. Y por mi parte nada más. No he pretendido en ningún momento levantar ampollas ni que os sintáis culpables por tener a una persona mayor dependiente en casa. Seguro que lo estáis haciendo genial. Seguro que los estáis cuidando con el mayor amor del mundo. Eh, pero a la vez todos somos humanos, podemos tener un mal día, una mala época y todos necesitamos ayuda para hacerlo mejor. Creo que somos un gran equipo, los médicos, las enfermeras, las familias y los pacientes, para que esta situación que a la vista está que es real, lo que pasa es que es tabú, no se habla, pues podamos entre todos mejorarla. Lo único que pretendía era que conocierais que esto sucede, eh, que ni mucho menos es lo que vosotros hacéis, pero si sois conscientes de que necesitáis ayuda, contéis con vuestro equipo del centro de salud para que entre todos lo hagamos mucho mejor. Muchísimas gracias y os deseo que tengáis unas jornadas de salud buenísimas, que no falléis a ninguna presentación y sin más espero que tengáis preguntas y que
Rebeca La Paz y yo, que las hemos preparado previamente, pues os podamos contestar. Un saludo.